En 1953 y durante las décadas posteriores, Alemania y los Países Bajos construyeron los sistemas de defensa contra inundaciones más costosos en la historia humana. Miles de millones de euros, miles de ingenieros, cientos de kilómetros de diques, barreras y canales de concreto diseñados para controlar el agua con precisión matemática, y funcionaron. Hasta que las inundaciones siguieron empeorando. Entonces alguien liberó un pequeño grupo de animales en un río. No ingenieros, no máquinas, castores, animales que pesan menos de 18 kilos y construyen con nada más que barro y palos. Y cuando los hidrólogos comenzaron a revisar los datos de las cuencas monitoreadas, encontraron reducciones de pico de inundación de hasta 60%. Cifras de retención de agua que ninguna estructura de concreto había logrado a ese costo. Efectos de atenuación de flujo que no aparecían en ningún manual de ingeniería jamás escrito. ¿Cómo logró un animal que había estado extinto en estos ríos durante 2 siglos superar en ingeniería a los sistemas de gestión del agua más sofisticados de la Tierra? Esta es la historia de cómo Alemania y los Países Bajos descubrieron que la naturaleza había estado operando un mejor sistema de defensa contra inundaciones todo el tiempo, y lo que pasó cuando finalmente decidieron permitírselo. Para entender lo que se ganó, hay que saber lo que se perdió. Para entender lo que los castores le devolvieron a estos ríos, primero hay que entender lo que los ríos perdieron cuando los castores desaparecieron. Durante miles de años, las vías fluviales de Europa Central se movían con un ritmo diferente. El agua se deslizaba por los suelos de los valles moldeados durante milenios por un animal por encima de todos los demás. Los castores moldearon los ríos. Los castores no solo vivían en los ríos, los construían. Sus presas convertían arroyos de corriente rápida en cadenas de tranquilos estanques que se extendían a lo largo de valles enteros. Sus canales conectaban el río principal con amplias llanuras de inundación, esparciendo el agua lateralmente a través de enormes áreas de tierra absorbente. Sus madrigueras elevaban los niveles freáticos. Sus estanques retenían las lluvias durante semanas después de las tormentas, liberándolas lentamente en los meses secos del verano cuando la tierra más lo necesitaba. Los ríos eran pacientes, impredecibles, vivos. Luego llegó el comercio de pieles. El castor euroasiático fue cazado por todo el continente por su piel, su carne y el castoreo, una secreción de sus glándulas odoríferas utilizada en perfumería y medicina durante siglos. Para 1900, toda la población europea había colapsado a aproximadamente 1.200 animales dispersos en 8 focos aislados desde Francia hasta Mongolia. En Alemania, alrededor de 200 castores sobrevivieron a finales del siglo XIX, todos confinados a un único tramo del río Elba, en lo que los investigadores llamarían más tarde el Arca del Castor. En los Países Bajos, el castor había desaparecido por completo desde 1826. 2 siglos de caza. Y luego silencio donde los ríos solían respirar. Lo que los reemplazó fue el río moderno, enderezado, estrechado, con diques y controlado. Ríos optimizados para la velocidad. Ríos que movían el agua de la fuente al mar tan eficientemente como era posible. Ríos que habían olvidado cómo desacelerar. Los ingenieros que olvidaron. ¿Para qué servían los ríos? Generaciones de ingenieros holandeses y alemanes crecieron estudiando ríos que corrían rápido y rectos, y asumieron que así era como se suponía que debían funcionar los ríos. Los diques eran más altos cada década, las estaciones de bombeo más potentes, los modelos de inundación más sofisticados. Y aún así, después de catastróficos casi accidentes en el Rin y el Mosa en 1993 y 1995, cuando 250.000 personas fueron evacuadas y los diques casi fallan, algo se hizo imposible de ignorar. Los ríos no se estaban volviendo más seguros, se estaban volviendo más peligrosos. No porque la ingeniería estuviera fallando, sino porque los ríos habían sido hechos demasiado rápidos. Siglos de enderezamiento habían eliminado cada freno natural, cada curva, cada humedal, cada llanura de inundación, que alguna vez desaceleraban el agua antes de que llegara a los diques, como una sola oleada catastrófica. Los ingenieros habían construido defensas contra la inundación, pero habían eliminado inadvertidamente todo lo que impedía que la inundación se formara en primer lugar. Un puñado de hidrólogos y ecólogos comenzaron a hacer la pregunta que tomaría décadas en responder por completo. ¿Y si el sistema que había gestionado estos ríos durante miles de años, el sistema construido por los animales ahora extintos,
¿Era precisamente el sistema que la ingeniería moderna no había logrado reemplazar? ¿Podría restaurarse lo que se había perdido durante siglos? Los ríos seguían corriendo. Y en algún lugar de Alemania, una pequeña población de castores estaba a punto de comenzar a responder la pregunta que ningún equipo de ingeniería había pensado en hacer. Una decisión silenciosa, que tomaría décadas comprender. En 1966, las autoridades de vida silvestre de Baviera tomaron una decisión silenciosa que tomaría décadas comprender por completo. Liberaron pequeños grupos de castores extraídos de múltiples poblaciones europeas de origen, incluyendo animales de Escandinavia, Francia y Rusia, en sistemas fluviales por todo el estado, sin grandes anuncios de financiamiento, sin planos de ingeniería, una decisión de conservación, no de gestión del agua. El objetivo era simplemente restaurar una especie que había estado ausente durante casi un siglo. Cada territorio fue mapeado, cada presa contada. Equipos de campo recorrieron transectos a través del bosque ribereño, registrando el estado de cada curso de agua y parche de maleza. Las cámaras trampa parpadeaban al anochecer, capturando los primeros pasos de los castores en canales que habían corrido rectos y rápidos durante generaciones. El programa requería un tipo de paciencia que ningún proyecto de infraestructura jamás pide a sus ingenieros. Los castores construían lentamente, una presa aquí, un estanque allá, un canal lateral donde solo había habido un corte de drenaje recto. A medida que la población crecía, los hidrólogos de la Universidad de Ciencias Aplicadas Weihenstephan Triesdorf comenzaron a preguntarse lo que nadie había medido sistemáticamente todavía. ¿Estaban realmente todas esas presas de castor cambiando cómo se movía el agua a través de la cuenca? Construyeron modelos hidráulicos bidimensionales de los sistemas fluviales bávaros y ejecutaron eventos de inundación simulados, con y sin cascadas de presas de castor, en múltiples sitios y múltiples periodos de retorno. Los resultados, cuando llegaron, fueron específicos y alentadores, aunque cuidadosos en señalar sus propios límites. ¿Cómo se ve un río? Cuando recuerda cómo respirar. Un oficial de vida silvestre haciendo su ronda a lo largo de un pequeño afluente bávaro una mañana a principios de los años 70, se encontró parado al borde de lo que solo podía describir como un paisaje completamente diferente. Según lo que los diarios de campo de esa época registran consistentemente, la experiencia probablemente fue algo así, donde un único canal recto había corrido entre orillas desnudas, el agua ahora se movía a través de un mosaico de estanques y planicies pantanosas. Detrás de la primera presa, barro y palos compactados firmemente entre las raíces de sauce, el suelo que había estado seco el verano anterior ahora retenía agua semanas después de la última lluvia. Abrió su libreta y comenzó a contar presas. Para el segundo año, los cambios eran más difíciles de ignorar. Brotes de abedul y sauce aparecieron donde solo había crecido helecho antes. Juncia y lirio colonizaron los bordes fangosos. Las ranas regresaron primero, luego las libélulas, luego las aves que seguían a los insectos. Huellas de ciervo aparecieron en los nuevos estanques, presionadas en barro que antes había sido polvo. Los registros se llenaron de bocetos y mediciones. Una nueva presa sobre la confluencia tenía 18 metros de ancho. Un canal lateral estaba inundado. El nivel freático estaba subiendo de manera medible en la pradera adyacente. El rebrote de sauce era vigoroso. No había nada apresurado en la transformación. Cada estación traía unas pocas presas más. Un poco más de agua retenida. Un río que había corrido recto y rápido durante generaciones estaba aprendiendo lentamente a moverse de manera diferente. Al otro lado de la frontera, 42 castores fueron liberados en los humedales del Biesbosch en los Países Bajos entre 1988 y 1991. La población creció lentamente al principio, luchando con la contaminación por metales pesados en el hábitat que pudo haber suprimido la reproducción, pero se recuperó cuando los animales se extendieron a sistemas fluviales más limpios. Para 2019, la población holandesa había alcanzado aproximadamente 3.500 animales, distribuidos por la mayor parte del país. Estimaciones más recientes de las autoridades del agua sitúan la población actual considerablemente más alta. Los números en las pantallas de los hidrólogos comenzaban a contar una historia para la que ningún modelo los había preparado. Los números que lo cambiaron todo. En un arroyo boscoso en las Ardenas belgas, un afluente de segundo orden llamado Chevral, los investigadores hicieron mediciones precisas antes y después de que los castores establecieran una cascada de 6 presas. Los resultados, publicados en la revista de hidrología en 2011,
fueron lo suficientemente específicos para anclar un argumento. Una inundación de referencia de 60 metros cúbicos por segundo había ocurrido históricamente cada 3.4 años en promedio. Después de que se establecieron las presas de Castor, la misma inundación ocurrió cada 5.6 años. Las presas no estaban deteniendo las inundaciones, las estaban redistribuyendo en el tiempo, esparciendo el mismo volumen de agua a través de una ventana más larga y reduciendo el pico que llegaba aguas abajo en cualquier momento dado. Los flujos bajos también aumentaron. El agua almacenada en los estanques de Castor se liberaba gradualmente durante periodos secos, manteniendo los ríos corriendo más alto entre eventos de lluvia. En 4 sitios monitoreados en Inglaterra, los investigadores analizaron más de 1000 eventos de tormenta, antes y después de la reintroducción del Castor. Los resultados fueron estadísticamente significativos. Para las tormentas más grandes, los eventos que más importan para el riesgo real de inundación, las presas de Castor atenuaron los flujos promedio de inundación hasta aproximadamente 60%. Los estudios de modelado hidráulico bávaros confirmaron el mismo patrón en múltiples cuencas, con una salvedad importante que los investigadores fueron cuidadosos en declarar. El efecto de atenuación era más fuerte para eventos de inundación moderados y frecuentes. Para las tormentas más grandes y raras, los castores podían ser superados. Eran más efectivos como parte de un sistema en capas, no como una solución independiente. Los gestores del agua que revisaban estos datos reconocieron la lógica inmediatamente. Era el mismo principio detrás de Espacio para el Río, el programa holandés de 2.3 mil millones de euros que había movido los diques hacia atrás, excavado llanuras de inundación y restaurado las dinámicas naturales del agua en 39 sitios en todo el país. Desacelerar el agua, esparcirla lateralmente, darle a dónde ir antes de que se convierta en una oleada. Los castores habían estado aplicando ese principio durante 2 millones de años antes de que cualquier ingeniero tuviera un nombre para él, y haciéndolo en arroyos demasiado pequeños y demasiado numerosos para que cualquier presupuesto de infraestructura pudiera alcanzar. El efecto es real, concluyó uno de los investigadores líderes del equipo de modelado bávaro en el estudio publicado. Y ocurre precisamente en la escala donde la ingeniería convencional no puede justificar su costo. El costo de dejar que la naturaleza lidere. Los resultados no estuvieron exentos de complicación. Un agricultor en la llanura de inundación del delta del Rin observó cómo su pastizal inferior se inundaba por segunda primavera consecutiva. Una presa de Castor había aparecido en una zanja de drenaje que su familia había mantenido durante generaciones, construida en 2 semanas, detrás de una estructura que su bisabuelo había excavado a mano. 3 hectáreas de tierra productiva estaban ahora bajo el agua. Sabía lo que la ley le permitía hacer al respecto. Muy poco, sin un proceso largo. Bajo la ley holandesa, el castor euroasiático es una especie completamente protegida. Remover una presa requiere una exención provincial. Reubicar o remover al animal requiere evidencia documentada de que toda otra medida ha sido agotada. Existen esquemas de compensación por daños a cultivos y pérdida de árboles, pero los formularios son detallados, el proceso lleva tiempo y la aprobación no está garantizada. En Baviera, la misma tensión es más antigua y mejor documentada. Investigaciones publicadas en 2024 encontraron que incluso 6 décadas después de la reintroducción, los castores siguen siendo vistos negativamente por los actores agrícolas y forestales, y Baviera, el estado alemán con la mayor densidad de castores, muestra un sentimiento público más negativo hacia el animal que cualquier otra región del país. El conflicto no es ideológico, es material. Los castores inundan campos que tomaron generaciones drenar. Derriban árboles plantados como cortavientos. Excavan en infraestructura de drenaje construida a lo largo de décadas. En regiones donde los humedales fueron convertidos en tierras de cultivo mediante sostenido esfuerzo humano, el instinto del castor de recrear esos humedales no se experimenta como restauración ecológica, se experimenta como una pérdida. Los dispositivos de flujo, tuberías enhebradas a través de las presas de castor para regular los niveles del agua, han demostrado ser efectivos para resolver conflictos en aproximadamente 80% de los sitios problemáticos, cuando son instalados y mantenidos correctamente. El cercado protector reduce el daño a los árboles. Las zonas designadas donde los castores pueden operar libremente, lejos de tierras de cultivo críticas, han reducido la presión en las áreas más disputadas. El objetivo, como funcionarios de las juntas de agua de ambos países han declarado consistentemente, no es elegir entre el castor y el agricultor, es encontrar el tramo específico del río donde ambos pueden coexistir y construir los sistemas de gestión que hagan eso posible.
Para 2020, lo que comenzó como una decisión silenciosa de conservación en Baviera se había extendido por todo un continente. Bélgica, Serbia, Croacia, Bosnia, Rumania y Dinamarca han visto todas poblaciones de castores en recuperación. Más de 1.5 millones de castores euroasiáticos ahora ocupan sistemas fluviales en 25 países, en paisajes que habían estado vacíos durante generaciones. El programa de reintroducción bávaro, que comenzó con un puñado de animales en 1966, se convirtió en la población fuente para gran parte de esta recuperación continental. Los gestores del agua en Alemania y los Países Bajos están integrando cada vez más la actividad del castor en la planificación de inundaciones a escala de cuenca. Los marcos de restauración de la naturaleza de la Unión Europea citan la reintroducción del castor como una solución basada en la naturaleza verificada. Ingenieros que construyeron carreras diseñando defensas de concreto contra inundaciones ahora estudian mapas de territorio de castores junto con modelos hidráulicos. Sin embargo, incluso a medida que la evidencia se fortalece, los límites se están volviendo más claros también, y los propios investigadores son cuidadosos en declararlos. La ingeniería del castor funciona mejor en arroyos pequeños a medianos, los afluentes y cabeceras donde el agua todavía se mueve a una escala que los animales pueden influenciar. En ríos grandes, en canales urbanos, en llanuras de inundación agrícolas intensivamente gestionadas, las dinámicas son diferentes. Cada cuenca es específica, cada sitio requiere monitoreo, y los animales mismos operan según su propia lógica, no según un plan de gestión. La nueva generación de planificadores del agua trata al castor como un instrumento en un sistema más grande, más poderoso, cuando se combina con llanuras de inundación restauradas, humedales reconectados y el monitoreo a largo plazo que permite a los gestores aprender de lo que los animales realmente construyen en lugar de lo que los modelos predecían. Después de 2 siglos de ausencia, los ríos de Europa Central están aprendiendo de nuevo a moverse de manera diferente. La pregunta ya no es si los castores pueden ayudar a gestionar las inundaciones. La pregunta es dónde, a qué escala y con qué combinación de paciencia humana y ciencia honesta estamos finalmente dispuestos a permitírselo.